Muy buenas noches. Como años anteriores, hemos regresado a hacer un par de historias de terror. En anteriores videos en los que he hablado de personas cercanas o amistades de familiares que he tenido. Pero creo que ya toca contar una sobre mí, algo que haya vivido yo. Una que aunque ustedes duden, aunque ustedes crean que no es cierta, yo sé que me sucedió. Yo sé que pasó, porque yo la viví. La siguiente historia se llama La despedida de la niña. Este relato me implica a mí cuando yo era muy pequeño. Quizá y tengo muy vagos recuerdos de ello. Pero quienes realmente vieron lo que sucedió fueron mi propia mamá y una de mis tías. Cuando yo tenía alrededor de 4 o 5 años, estaba jugando en la sala de la casa en donde yo crecí. Esta casa tiene muchísima historia, tiene muchísimos relatos y muchos de ellos van a ser ubicados en esa casa. Yo desde que mi nacimiento hasta mi adolescencia, yo viví ahí. Así que regresando al tema, yo siendo un niño pequeño, jugando en la sala de ese hogar, mi mamá y mi tía viéndome, comenzaron a ver que yo estaba platicando con alguien, que yo le ofrecía un globo a esa pequeña persona. Como cualquier persona adulta y coherente, pensaron que se trataba de un amigo imaginario, un simple juego o algo de mi misma imaginación infantil. Pero después de un rato de ver que mis pláticas eran algo coherentes con algo que estaba a un par de metros de distancia del suelo, comenzaron a preocuparse y me preguntaron que qué es lo que estaba viendo, que a qué le entregaba yo ese globo, a lo que yo contesté que era una niña que quería que fuera con ella. Al ver la insistencia que yo tenía con la niña de darle el globo y de decirle que no quería ir, mi madre y mi tía se asustaron bastante. Mi mamá corrió y me abrazó. Mi tía comenzó a decir blasfemias, a decir que se fuera, que ese ente no era de ahí. Justamente segundos después, en un estante que teníamos, en el cual había figuras de porcelana, había un par de figuras de unos viejitos, los cuales se cayeron, terminaron en el suelo, hechos añicos. El susto de mi tía y de mi madre fue bastante. Me abrazaron y me dijeron que no fuera con la niña, que no pasaría nada, que todo era de mi imaginación. Minutos más tarde, llegó mi abuelita con una noticia bastante descabellada. Llegó agitada y asustada, deprimida, ya que minutos antes, en la casa de una vecina, su hija había caído de la azotea, terminando con la vida de la niña, la cual tenía más o menos mi edad. Fue una gran tragedia que sucedió minutos antes de que yo la viera, de que quisiera ir conmigo y que quizá quisiera que fuera yo con ella. El siguiente relato lleva por nombre El vecino Andrés. En la misma casa en las que ya les comenté, en donde viví y crecí, teníamos un vecino, el cual se llamaba Andrés. Este vecino era plomero, y aparte de ser un gran amigo de la familia, era el trabajador que siempre iba a hacer los trabajos de plomería. Por lo regular teníamos muchos problemas con las tuberías. Un día, mi abuelita encontró un dije de la muerte, aquella que algunos llaman la Santa Muerte. El dije era de plata, era algo grande, bastante llamativo, por coincidencias bastante extrañas. Mi abuelita lo encontró tirado en la calle, a lo cual lo recogió. Fue a checarlo con un joyero
y el material era plata, con algunas piedras preciosas. El costo era alto, ya que mi familia nunca ha venerado a este tipo de imágenes. A mi abuelita se le hizo fácil y comenzó a ponérsela. Comenzó a pensar que quizá tendría alguna fuerza, algún poder. Después de usarla un par de días, comenzó a sentirse bastante mal. La medalla le picaba. Se sentía intranquila. No podía dormir. Tenía malestares extraños que jamás había sentido. Al ver que no podía acoplarse a la medalla, ya sea por supersticiones, ya sea por falsas creencias, decidió que la iba a vender, que no era para ella. Y recordó que el vecino era fiel seguidor y amante de este símbolo, a lo que se la ofreció, ya que ese vecino era un excelente comerciante. Logró llegar a un acuerdo con ella. Mi abuelita, al tratar de deshacerse de ella, le pidió bastante poco dinero de lo que costaba la imagen. Él felizmente aceptó y en cuanto la compró, se la puso, sin ninguna duda. Semanas más tarde, el vecino falleció de circunstancias muy extrañas, ya que era una persona lo bastante fuerte y aún joven como para fallecer tan rápido. Aún recuerdo su velorio. Era algo bastante triste, ya que conocemos a su familia y vivimos el sufrimiento de ellos. Pero lo más extraño es que después de su muerte, lo veíamos justamente en mi casa. Lo llegamos a ver asomarse desde el baño, como cuando estaba vivo. Y no solo lo vi yo, lo vimos muchas personas. Después de su muerte, sentíamos una presencia en la casa. Después de un par de misas ofrecidas a esta persona, no lo volvimos a ver. Para la última historia de la noche, les tengo un relato que no solamente vi yo, sino todos los que vivíamos en aquella casa. La siguiente historia se titula La leyenda de la chacala. En el siguiente relato contaré una historia la cual recuerdo muy bien. Igualmente yo era un niño pequeño, alrededor de unos 6 o 7 años. El suceso fue en la misma casa en la que les digo que yo crecí. Cuando yo era pequeño, recuerdo que había un programa de televisión, el cual se llamaba La Chacala. Era una novela de thriller, algo así como de una especie de bruja o monstruo que se transformaba. Según entiendo, las personas que participaron en esa novela llegaron a tener malas experiencias en los sets de grabación. A muchos de ellos les fue mal, ya que mi abuelita es una fina admiradora de los programas televisivos. Comenzó a ver esta novela. Realmente era una experiencia algo perturbante el ver este tipo de arte audiovisual. Se decía que era bastante fuerte el contenido que tenía. Si les soy honesto, yo jamás la vi detenidamente. Simplemente sabía que la estaban viendo. Pero en una de estas ocasiones comencé a verla. Y aunque aún no recuerdo qué es lo que estaba viendo, simplemente recuerdo que volteé a ver hacia las escaleras y vi algo que me impactó. Comencé a gritar y a señalar hacia las mismas escaleras. En ese mismo momento, en la cocina se cayeron unos trastes. Todo el mundo se asustó y comenzaron a preguntarme qué es lo que había visto. Yo estaba completamente trabado y nunca supe decirles qué fue lo que vi. Hasta la fecha no sé qué es lo que vi, pero sé que vi algo y sé que no fue agradable. Pero estas cosas te hacen preguntarte, ¿hay algo más allá de la muerte? Y si lo hay, ¿son aquí o en algún otro lugar? Espero y los relatos te hayan gustado. Espera el próximo video y recuerda cerrar tus ventanas. No vaya a ser que alguien te espíe por la noche.